Muy bien, vamos con este segundo video, siempre dentro de lo que son las medidas de dispersión. Esta vez vamos a hablar de la desviación típica, ¿verdad? Que es una medida de dispersión mucho más refinada, mucho más fina en cuanto a determinar los niveles de variación que pueden haber entre los datos, que eso ya lo explicamos en el video anterior de la desviación media. El concepto es similar, es decir, siempre vamos a hablar de desviaciones de cada valor con respecto a la media, pero la fórmula es un poco diferente, ¿va? Y de esta fórmula también, pues, sacamos lo que es la varianza, que es otra medida, de hecho es la medida original, pero la desviación típica se calcula para poder manejar valores más asequibles, más pequeños, porque la varianza es un valor cuadrático, entonces estadísticamente es un valor muy alto a veces y al sacarle raíz cuadrada, pues obtenemos un valor que es mucho más manejable en términos algebraicos y aritméticos. Y esto tiene mucha relación con algo que se llama la distribución normal, que es un concepto que se aplica a una serie de fenómenos o de variables que se van a estudiar y se mide en qué forma estas distribuciones tienden o no tienden a ser normales. ¿Verdad? Ahí se ve lo que es la campana de Gauss, en la cual pues podemos observar una simetría perfecta en esa campana, en la cual si nosotros partimos la campana en dos partes iguales, más bien en el centro de la campana nos resultan dos partes exactamente iguales. La desviación típica es una de las medidas de dispersión más importantes, ya que se utiliza de manera recurrente en la estimación de muestras y cálculos de probabilidades, ¿verdad? O sea, para calcular probabilidades de variables continuas se utiliza la desviación típica y lo mismo para poder hacer cálculos de muestra. De hecho, para calcular unas muestras, uno de los componentes que va dentro de la fórmula siempre es la desviación típica. Y la fórmula pues es la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones de cada valor de la serie con respecto a la media, pero elevadas al cuadrado. Todo eso dividido entre n, ¿verdad? De eso le sacamos raíz. Y como decía hace un rato, pues si no le sacamos la raíz, entonces es la varianza, que se simboliza con ese símbolo sigma, ese símbolo se llama sigma. Cuando es la varianza, pues se pone sigma al cuadrado. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo. He querido visualizarlo desde el principio toda la información porque me dio problema el video anterior en ese aspecto. Y vamos a ir explicando. Vamos a ver, vamos a usar el mismo ejemplo que para la desviación media, que es la experiencia laboral de 10 personas, ¿verdad? Eso ya lo recordamos, solo que allá eran 20, aquí hemos reducido a 10 personas. Sacamos la media aritmética sumando todos los valores, nos dio 36, dividido entre 10, pues nos da 3,6. Esa es nuestra media aritmética de ese conjunto de 10 datos. Ahora las desviaciones, ya sabemos, restamos cada valor menos la media. En aquel ejercicio me había equivocado. Veamos en este, 1 menos 3,6 es menos 2,6. 1 menos 3,6 me da menos 2,6 también. 2 menos 3,6 me da menos 1,6. Este sí está bien. Lo mismo estos dos 3 me da menos 0,6. Y al comprobar, pues lo que vamos a determinar es que toda esta operación nos va a dar cero. Porque ya vimos que una de las propiedades de la media aritmética es que todas las desviaciones con respecto a la media nos van a dar siempre cero, la suma de ellas. Entonces, en este caso no necesitamos calcular valor absoluto, igual como hicimos en la desviación media, porque al elevar al cuadrado, y esa es otra de las razones por las cuales se eleva al cuadrado, nosotros eliminamos el signo negativo, porque cualquier cantidad positiva o negativa elevada al cuadrado nos va a dar como resultado un valor positivo, ¿verdad? Menos 2 por menos 2 me da 4. Lo mismo que 2 por 2 también me da 4. Entonces, al elevar las desviaciones, pues nos dan estos valores. Podemos ahí verificar 2,6 al cuadrado me va a dar esto y hacemos la sumatoria. Y nos da
44.4. Eso lo vamos a sustituir en la fórmula, ¿verdad? Raíz cuadrada de la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado me dio 44.4, dividido entre 10 me da 4.44, ¿verdad? Aquí no está el valor, pero hago énfasis porque ese 4.44 que nos daría solo de hacer la división sería la varianza y por lo tanto la desviación típica sería 2.1. ¿Verdad? Como repito, las medidas de dispersión tienen más sentido cuando estamos comparando varias poblaciones, dos o más poblaciones eh, que son distintas, pero que están manejando la misma variable. Es decir, son dos grupos diferentes de personas, de objetos, de productos, pero se refieren a lo mismo, ¿no? Estatura, pesos, salarios, longitud, amplitud, ancho, etcétera. Bien, ese es para una serie simple. Vamos con una tabla. Acá tenemos coeficiente intelectual de 40 voluntarios, ¿verdad? Tomamos a 40 voluntarios, les medimos su coeficiente intelectual y nos dio estos valores, ¿verdad? De 102 hay 2, de 103 hay 8 y el que tiene 110 pues también hay uno. La mayoría está aquí alrededor de 105. Eh, Este coeficiente se calcula a través, o se mide, mejor dicho, a través de un test, ¿verdad? Los llamados test de inteligencia, que no es sobre matemática propiamente, ni es sobre lenguaje o historia, sino no es conocimiento, sino habilidad mental. Es decir, ponen una serie de figuras, en cuál figura se parece a esta, luego ponen una secuencia de figuras, cuál es la figura que sigue, y así van midiendo el nivel de inteligencia. Claro, esto tiene sus márgenes de error como cualquier otra medida que se pueda hacer, sobre todo en los seres humanos. Pero bien, vamos con la media, ¿no? La media ya la estamos aquí, ya la tenemos visualizada. Calculamos la media aritmética, que sería la sumatoria de la frecuencia por el punto, por cada valor de X, me dio 4.218. Entre 40 personas que se midieron, pues estamos hablando que nos dio una media de 105.45. Ese sería el promedio de coeficiente intelectual de esas 40 personas. Luego vamos a calcular las desviaciones de cada X sub I con respecto a esa media, a esos 105.45. Y eso lo tenemos en esta columna. Aquí vamos a ver cuánto nos dio. Y nos da cero, ¿verdad? ¿Por qué nos da cero? Porque la distribución es normal, es simétrica. Miren, 2, 8, 18, 8, es casi simétrica. Ahora, para poder hacer el cálculo, como tenemos una frecuencia, entonces significa que la frecuencia de cada uno de esos datos tiene que ver. Entonces, multiplicamos según la fórmula. Vamos a multiplicar esas desviaciones, perdón, las vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Esas desviaciones las vamos a elevar al cuadrado y eso nos va a dar 67.91. Aquí tenemos un valor diferente, vamos a ver por qué. 57 dice. Aquí está 57.92 y nos da 1.20 de desviación típica. Aquí me faltó, aquí es esto elevado al cuadrado, pero multiplicado por la frecuencia de una vez, ¿verdad? O sea, esto se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia. Y ahí tenemos que la desviación típica es de 1.20 para este caso. Ahora vamos con la distribución de clases y frecuencias. La fórmula es muy parecida. Lo único que va a cambiar es el punto medio. Este punto medio es lo único que cambia. En lugar de X sub I va a ir cada punto medio. Y acá tenemos esta tabla de frecuencia, esta distribución dice notas en un examen de estadística. ¿Cuánto sacaron cada uno? Bueno,
de 1,5 a 2,4 hay 12 alumnos y así sucesivamente hasta llegar a 9,4, que es la nota mayor, que hay esta cantidad de alumnos. Hacemos lo mismo, calculamos el punto medio, ¿verdad? Sumando los dos límites y dividiéndolos entre dos. Y luego calculamos la frecuencia por el punto medio para poder calcular la media aritmética, que sería de 5,67. Esa es la media de las notas de todos estos alumnos que se examinaron. 220 alumnos específicamente. Luego calculamos las desviaciones restando el punto medio menos la media. ¿Ya? Siempre es menos la media. Entonces, en esta columna vamos a tener ese valor, el punto medio menos la media, y acá no es necesario que lo sumemos porque de hecho no nos va a dar cero. Cuando son distribuciones de clases y frecuencias, difícilmente nos va a dar cero, sobre todo si vemos que esta distribución no está normal, ¿verdad? Siempre nos va a dar un valor, ya sea positivo o negativo, pero no nos va a dar cero. Luego, estas desviaciones las vamos a elevar al cuadrado. Se elevamos al cuadrado ahí está, elevadas al cuadrado. Tampoco es necesario que las sumemos, pero sí la última columna donde vamos a multiplicar cada una de estos cuadrados que hemos calculado acá multiplicado por la frecuencia de cada clase. Y eso nos va a dar la última columna, que es la que vamos a sumar. Esa sí la vamos a sumar. Y ahí observamos que nos dio 160, bueno, ahí están los valores de cada clase, y el total nos dio 742,09. Ese valor es el que nosotros introducimos a la fórmula, ¿verdad? Eh, frecuencia por el cuadrado de las desviaciones dividido entre n, 742,09, aquí está, dividido entre 220, eso nos da 337, esa sería la varianza, y calculando el valor de la raíz cuadrada, nos resulta ¿cómo se llama? El valor de la desviación típica, que sería 1,84. Ahora bien, hay una medida de dispersión. Aquí hay otro ejemplo, pero no lo vamos a desarrollar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque ya se explicó, creo que queda claro. Esto de las tablas ya lo venimos viendo desde hace varios videos, pero hay un valor acá que no hemos calculado y que lo vamos a calcular de una vez, que no es la gran cosa tampoco, ¿verdad? Que se llama el coeficiente de variabilidad. Para eso vamos a ver si lo hacemos de esta forma. Nos vamos a ir a insertar. Ujú. Insertar. Eh, Permítame que aquí tengo un problema con esto. Ujú. Vamos a ir a insertar y vamos a insertar una ecuación. Ujú. No nos agarró la ecuación. Bueno, hagámoslo diferente. Lo vamos a hacer por aquí. Esa medida, ¿por qué no está en un video aparte? Porque es una medida sumamente sencilla y que tiene que ver con la depresión típica. Entonces, no es necesario que la, la saquemos aparte, ¿verdad? Entonces, lo vamos a sacar de una vez en este mismo video. Permítame que aquí, bueno, bien. Se llama coeficiente de variabilidad y lo vamos a calcular para este caso. Un color clarito, blanquito, así un poco repintado y le vamos a dar un poquito de tamaño.
¿Cómo se saca el coeficiente de variabilidad? El coeficiente de variabilidad no es más que la desviación típica. Si me lo agarra acá, ahí está. La desviación típica dividida entre la media, ¿no? Dividida entre la media y multiplicada por 100, ¿verdad? Para expresarlo de manera porcentual. Vamos a poner igual a la desviación típica dividida entre la media. Voy a poner una X aquí por cuestión de tiempo. Y aquí vamos a ponerle un borde para indicar la fórmula. Borde inferior grueso. Vamos a colorear el borde para que no ser tan chamboncitos, porque estoy siendo chambón ahorita, pero es válido ahorita. Ahí está. Bien, el coeficiente de variación es igual, ya me perdí, ¿verdad? Ahí vamos. Coeficiente de variación es igual a la desviación media entre la media aritmética. Quiere decir que en este caso yo tengo eh, vamos a ver, una desviación típica, según este cálculo, me surgió una desviación típica de, veamos, de 1,81, no, 1,84. Esa es mi desviación típica. Vamos a cambiar aquí, 1,84 entre la media, la media dice que era 5,67. Significa que el coeficiente de variación, al hacer la división, aquí me lo tira así por cuestiones de aproximación, pero el valor del coeficiente de variación sería esto entre esto. Ahí nos dio un valor, le vamos a cambiar colorcito. Aproximadamente 0,32, que al multiplicarlo por 100 me daría el 32%. Entonces el coeficiente de variación sería 32%. Quiere decir que ese valor que representa que la desviación típica es aproximadamente, representa el 32% de la media aritmética. Eso igual me puede servir para comparar dos poblaciones, obviamente si el porcentaje me da más amplio, sobre todo cuando las medias son diferentes, ¿no? Yo puedo comparar la desviación típica cuando la media es distinta en el otro grupo, entonces con el coeficiente de variabilidad yo lo que hago es comparar en un solo parámetro y el que me dé mayor porcentaje que tiene la mayor desviación típica, para no hacerlo de manera absoluta, ¿verdad? Creo que eso último no me lo entendieron. La cuestión es esta, si yo tengo, por ejemplo, una población de, con una media de 10, por decir un valor, y me da una desviación típica de 2 y hay otra población donde mi media es 15 y la desviación típica es de 3, entonces yo podría decir que la población 12 está más dispersa porque tiene 3 de desviación típica contra 2 de la otra. El problema es que la media es distinta, entonces al hacer la división 2 desviación típica entre 10 de la media del primer grupo sería 0,2. Y si yo divido 3, que es la desviación típica del segundo grupo, entre 15, que es la media, me da también 0,2, o sea, el 20%. Ambas estarían iguales.
aunque en apariencia estarían distintas, ¿verdad? Bien, muchas gracias por su atención y ahí cerramos este video. Muchas gracias.